Buonasera a tutti e benvenuti a questo encuentro. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro para la presentación del libro que se refiere al dorado de los iconos y de las superficies de madera. Es el tercero de la serie FAC-SIC que yo dirijo. Para quien no lo sepa, FAC-SIC es una expresión latina que en español significa haz así. Se trata de una frase que encontramos a menudo en los manuales medievales, por lo que me ha surgido la idea de dar este título a una serie que hace referencia a las técnicas artísticas antiguas y medievales. Los dos primeros volúmenes son Encáusticos sobre muro, que explica cómo han sido hechos los frescos de Pompeya y Herculano, y Encaustos sobre madera, que explica cómo se han hecho los retratos de El Fayún, y a partir de aquí, de cómo han surgido los primeros iconos de la cristiandad. Hablo de los primeros iconos, los que llamamos bizantinos hasta el siglo XII. Para precisar, desde los más antiguos, que son aquellos que se encuentran en el monasterio de Santa Caterina del Sinaí, hasta el icono de la Virgen de Vladimir, conocida también como la Virgen de la Ternura, donde vemos que el niño y a la Virgen que tiene una mano negra, que es la base oscura de la preparación del encausto sobre tabla de madera. Procede directamente de los prototipos egipcios. Ahora os comento brevemente cuál es mi actividad. Yo he sido profesor de restauración de pinturas sobre tela y sobre tabla durante muchos años, desde el 1994 hasta el 2003, en que me he jubilado, con lo que he estado 21 años en la Academia de Bellas Artes de Florencia. ¿Qué es lo que he hecho allí? Yo he visto un poco cómo estaban las cosas y he intentado cerrar las fisuras o quizá las lagunas que he visto como restaurador y las carencias de formación, por lo que he escrito el primer libro, segundo en el orden cronológico, que se titula Los buenos colores de una época, pues sentía la necesidad de hacer un abecedario de los colores antiguos y medievales. Medievali. Voi siete iconografe. Vosotros sois iconógrafos, como creo haber entendido. Yo he percibido que incluso entre los profesores colegas de la academia, especialmente los de pintura, había una falta de claridad, por no decir confusión, sobre la nomenclatura. Ad esempio, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre un negro de vid y un negro marfil? Voi mi direte. Vosotros me diréis que es pequeña, pero no todos saben apreciarla. Non è un problema. No es ningún problema este sonido de las campanas. O también el encendido color marrón. ¿Qué quiere decir marrón? Quiere decir tierra de sombra quemada y tierra de sombra natural, para ser precisos. Pues después aparecerán los equívocos, y que son tantos. Por ello, he escrito este libro, después de lo cual he rehecho la academia en el sentido de mostrar cómo se hacía el color en otra época. Los alumnos iban a la academia y allí copiaban las obras de los maestros. De hecho, el Museo de la Academia de Florencia nace sobre todo por una necesidad didáctica cuando el fundador de la familia Medici decide enviar a estudiar allí a los alumnos más capaces, entre ellos el propio Miguel Ángel, creando a propósito una institución en la plaza de San Marcos, enfrente de la sede actual de la Academia. Di San Marco, di fronte alla sede attuale dell'Accademia. E cosa facevano? ¿Qué se hacía aquí? Los alumnos copiaban las obras de los maestros, de Giotto, Cimabue, Duccio, y a partir de esta colección de los Medici nacerá y se desarrollará la colección del Museo de la Academia. Lo mismo
ha sucedido en Venecia y yo he querido rehacer este trabajo con los alumnos, con el fin de que antes de hacer la restauración de una obra de arte, conozcan de forma clara todos los aspectos y los materiales que han hecho posible el nacimiento de esa obra de arte. Quell'opera d'arte. È un po' come il medico. Es un poco como el médico, que debe conocer la fisiología antes de decirte esto no va bien, tampoco aquello otro, debes mejorar este aspecto o este otro. Pues hay materiales que son compatibles o incompatibles entre sí, o con las técnicas y materiales modernos. Por tanto, yo no he hecho otra cosa que hacer copiar a los alumnos las obras antiguas, elegidas por ellos mismos, dentro de un período que iba desde la antigüedad tardía, concretamente desde el encausto sobre muro de la época de los romanos, hasta el 1640. Pues después del 1640 cambian las técnicas y los materiales, especialmente los colores y los pigmentos, que pasan de los 80, que eran con anterioridad, a 500, por no hablar de hoy, que son más de 5000, lo que implica otro planteamiento. Las técnicas antiguas han desafiado siglos y milenios. Las técnicas usadas hoy no sabemos cuánto durarán. Y así les he hecho hacer copias a su elección. ¿Quién te gusta más, Caravaggio? O quizá este Perugino, muy apreciado por las alumnas. Témpera el huevo sobre tabla el original. La originale. Anche qui siamo Caravaggio. Aquí tenemos a Caravaggio. E questa è la famosa Ferronier di... Esta es la famosa Ferroniere di Rafael. Lógicamente, estas alumnas han obtenido una nota de 30 con matrícula, como se ve por su sonrisa, o esta copia de Leonardo, pero siempre sin tener miedo de los grandes. Aquí vemos la despedida de Ayez. Estos que os he mostrado son alumnos con los que he terminado siendo amigo, por lo que no temo ninguna denuncia, y me dicen: tú me has llevado a este camino. Este es un alumno sardo muy bueno. Esto es lo que he hecho yo. Y estos son algunos de los trabajos de los alumnos. Pero ahora entramos un poco en el tema de esta conferencia y en la presentación de este libro, del que, por cierto, no tengo aquí ni siquiera un ejemplar. Di cui non ho nemmeno una copia da farvi vedere. Ce l'ha mia moglie, ecco. Io ho cominciato presto. Yo he comenzado pronto a desarrollar mi actividad y lo he hecho a lo grande, pues hacía restauraciones y producción de manufacturas artísticas, y entre paréntesis, arte sacro. Aquí veis una ampliación de la Virgen de Vladimir sobre tabla y con fondo dorado, o lo que ha quedado de ella. Y he empezado el trabajo, creo, con 5,40 por 3,70 metros. Son 3 piezas de contrachapado multicapa para la iglesia de Castelguidone en 1982. Digamos que a mi manera, yo soy también un iconógrafo. Anch'io, ecco questo. Poi, ecco, ho fatto il professore. Después he sido profesor, un jovencísimo profesor que enseñaba a hacer iconos, es decir, iconografía, cosa conmovedora. Pues esta alumna es ahora una profesora que enseña, creo, en Bolonia o en Milán. Estamos en el año 2002. Vosotros sabéis que el icono es algo muy bello, pues despierta emociones y es una especie de oración, por lo que si se contemplan con la mirada adecuada, es también algo que santifica. Aquí vemos un alumno mío, que era muy bueno, y que puso fin a la situación en la academia al decir cómo era antes del profesor Diodato y cómo era después del profesor Diodato. Esto lo digo solo para desdramatizar. Este es el primer libro que he escrito y que trata sobre la restauración de las tablas del altar de los capuchinos de Guardiagrele. Es un libro sobre restauración, sobre historia de una restauración. Fue editado en el 92. Esta es la primera edición de los buenos colores de una época. Después tenemos la segunda edición, agotada. Y después tenemos la tercera, que puede adquirirse y que contiene un abecedario de los colores. En ella encontraréis más de 80 materiales, pero solo los de los antiguos, es decir, hasta el 1640. Aquí vemos los que son tóxicos, pues basta poco para que nos maten,
por lo que es necesario saber las cosas. Yo digo a los alumnos que si tenéis la mente clara lo hagáis. En caso contrario, usad los colores acrílicos normales para hacer las cosas. Esta es una reconstrucción que he hecho de un encausto romano. Encausto sobre muro, que es una cosa distinta, pues el encausto se hace con la cera. Quindi ha a che fare con la cera? No, la cera si metteva. La cera se añadía. Este es un ladrillo que si se cae se rompe, pero el ladrillo termina siendo como una roca, pues es carbonato de calcio. Por lo que, gracias a Dios, he tenido la inspiración de recrear la misma técnica de los romanos, y desafío a cualquiera a que me diga que no es verdad. He incluido en este libro todos los ingredientes. Este otro libro es el que habla de los retratos del Fayún, de cómo hacerlos iguales, y podéis hacer iconos resistentes al agua, pues es la misma técnica que Plinio empleaba en los barcos. Plinio dice que existían dos maneras de hacer el encausto, sobre ceras y sobre marfil, pero después se usó una tercera, que es la que se usaba para las naves. El oficio de Plinio era el de almirante, pero tenía tanto dinero y tanto tiempo libre che ha escrito la primera enciclopedia. Enciclopedia. E qui ho provato a rifare le icone. Aquí veis que he intentado rehacer iconos. Come si fa ad andare avanti così? Ecco. Estas son las herramientas usadas por los romanos. Romani, gli attrezzi usati, e qui entriamo nella Y ahora entramos en el dorado finalmente. Perdonad por este prólogo. Mi è piaciuto tanto fare questo libro. Bien, mientras tanto, agradezco a Máximo por haber organizado este evento, en el que debería estar también con nosotros don Gianluca, pero por desgracia y por motivos de salud no puede estar aquí hoy con nosotros. Ancamon, che anche quelle è difficile averle, e poi a scuola. Y después en la escuela, las cosas que hacía con los alumnos y las alumnas. También he intentado rehacer el punzonado, una cosa muy delicada y muy especial, copiando a Simone Martini. Y aquí empieza el libro de don Gianluca y de Giovanni Raffa. ¿Cómo conseguían hacer en aquella época la hoja de oro? ¿Cómo la hacían? Sabemos que en la Biblia se habla ya de ídolos dorados o de vajillas y manufacturas que si no eran de oro macizo, eran dorados. Massiccio erano dorati. Ecco, io ho rifatto esattamente. Yo he seguido exactamente los mismos procedimientos antiguos a partir de manuales medievales, utilizando pergamino, un pergamino muy duro. Vosotros que estáis en Módena, o sois de los alrededores, sabéis que el cerdo, que en el intestino del cerdo hay unas membranas muy especiales, transparentes, y cuando se secan resultan muy duras. Eran usadas para hacer las pilas de oro. Un trocito de oro y un trocito de pergamino. Un trocito de oro y otro trocito de pergamino. Y así se hacía la pila, que después se cosía y se comenzaba a golpearla con el martillo de bronce. Experiencia que, a decir verdad, ha resultado muy bonita y muy agradable. Esto en los Abruzos se llama, yo soy de esta zona, se llama asoña. Es la parte que separa el intestino de los pulmones. Funciona bastante bien. No os digo todas las peripecias que he pasado para conseguirla, pero me gusta hacer las cosas como se hacían en otra época. Es decir, experimentarlas. Son experiencias muy hermosas. Esta es una bolita de oro de 24 quilates. He hecho un martillo de bronce, en este caso de latón, y he comenzado a golpearla. Esta es una regla normal para ver el resultado. Hay una parte que he saltado, pero que podréis encontrar en el libro. Cuando si arriva alla pila. Vemos cómo se hace la pila. La primera con un trocito de oro y un trocito de pergamino duro. Se continúa. Martillo grande de 5 kilos o de 4. El martillo ideal debe de tener una cabeza plana y redonda para no estropear el trabajo. Per non rovinare. Qui vedete la pila cucita. Aquí veis la pila cosida con la máquina de coser para que las hojas no se muevan.
y se comienza a golpear con fuerza. Battere forte, ma vi dico che l'ideale è avere il Pero os digo que lo ideal sería tener el martillo automático, esta máquina. Al final se llegan a 35 o 38.000 golpes. Pensad lo que suponen 38.000 golpes. Después, 3 de un lado, giras la pila y 3 del otro, y así continuamente. Se conserva uno en Venecia, un batidor de oro, y otro en Florencia, pero ya están todos mecanizados. Si se golpea muy fuerte, el pergamino se agujerea. Yo tengo una hija que es orfebre y me ha proporcionado los materiales. No se tira nada. Y todo es reaprovechado. Però è stata un'esperienza veramente interessante. Ha sido una experiencia realmente muy interesante. È così. Poi bisogna temprarla. Después, es necesario calentarla de vez en cuando para que resulte más elástica. Y aquí veis el ejemplo que se encuentra en el libro de Giovanni, donde creo que se han dado 50, 150 golpes, 350, 400 golpes para conseguir este mismo formato de oro y el mismo ensanchamiento. Después, estos pequeños trozos se calientan poco a poco y se meten en nuevas pilas, hasta llegar a esta pila casi definitiva, que ya es más ancha, y con un formato de unos 10 centímetros por 10 centímetros. Un formato di circa 10 centimetri per 10, usando un martellone. Y usando un martillo grande de 8 kilos, se obtiene este producto. No se trata ni de rosas ni de flores, por lo que os repito que es un trabajo muy difícil de realizar. Finalmente se obtiene esto que veis. Yo soy mucho de Photoshop, estaba más estropeada de lo que se ve, pero no obstante ha sido una bonita experiencia, una experiencia de hacer la hoja de oro al modo antiguo, tal como hacía la gente del medioevo. Posteriormente he hecho este aparejo, que no es otra cosa que 2 láminas del cortador grande, y que se usaban para escuadrar las hojas, muy afiladas, y así se obtenían finalmente las hojas de oro que os mostrará Giovanni. Giovanni vi farà vedere. Naturalmente poi l'impiego sulla pergamena. Naturalmente, el uso posterior sobre pergamino, explicado en el libro Los buenos colores de una época, así como las demás cosas que os dirá ahora Giovanni. Yo doy por finalizada mi parte, agradeciendo vuestra paciencia y paso el micrófono a Giovanni Rafa.